Paraguay Recové es un elenco folclórico que aglutina a jóvenes de diferentes ciudades de nuestro país, aficionados y profesionales de la danza. Es como mi segunda familia. Son personas increíbles que no me arrepiento de haber ingresado. Tanto como amistades, ya somos familia. Pero nuestro objetivo principal es la difusión de la cultura paraguaya en el mundo. Si bien yo lo veo también como un trabajo, porque implica muchísima responsabilidad, es un trabajo tan diferente a todos los que ya he hecho en mi vida. Es algo que te llena de gratitud, te llena de emoción. Me di cuenta que quería pertenecer a este grupo cuando me enteré de que iban a viajar a Costa Rica. Me abrió las puertas para conocer, por ejemplo, el continente europeo, otra cultura completamente diferente. Estuvimos representando al país en excelencia, como siempre, por Holanda, Bélgica, Francia, Hungría, Italia, Portugal, España, Grecia, Inglaterra, Costa Rica, México, Emiratos Árabes Unidos. Estuvimos 3 veces por Italia, 2 veces en Costa Rica, 2 veces en Emiratos Árabes Unidos. Con Paraguay Recové nosotros apuntamos siempre a la excelencia. ¿Y qué significa eso? Significa meses y meses de ensayo. Ensayamos prácticamente de lunes a viernes de 9 a 11 y media de la noche, porque todo el mundo, aparte de estar en el grupo, estudian, trabajan, entonces es el único horario que queda disponible. El sacrificio que tenemos que hacer para lograr las presentaciones implica noches sin dormir, domingos que no compartimos con nuestra familia, hasta hay veces que tenemos que omitir los feriados para poder ensayar. Desde que iniciamos con esto apelamos a varias empresas, a varias entidades, tanto gubernamentales como no, y lastimosamente hasta hoy día no pudimos recibir ningún tipo de ayuda. Entonces eso implica que nos vemos nosotros solos. Nos vemos en la obligación, ¿verdad?, de hacer actividades para recaudar fondos para pagar nuestros pasajes, porque lastimosamente acá en nuestro país ninguna de las entidades nos apoyan, ninguna entidad apoya el arte. Hay varias entidades destinadas al apoyo cultural, sin embargo no existe una persona que se acerque a decir: miren, esto es para ustedes, vengan, bailen para nosotros y nosotros les vamos a pagar, le vamos a ayudar. No hay. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos actividades. Festivales, hamburgueseadas, apoyadas, hicimos de todo, hasta rifa. Pero igual, como todos saben, eso es demasiado poco. Cabe destacar que cada integrante de Paraguay Recové, aparte de su vida como bailarín o como músico integrante del elenco, también tiene una vida aparte, ¿verdad? Acá hay doctores, hay licenciados, hay profesores, hay instructores, hay odontólogos, o sea, hay de todo, ¿verdad? Y cada quien tiene su sueldo, y un poquitito de su sueldo, del sueldo de cada integrante también va para solventar los pasajes. Seguramente todos ya habrán dicho esto, pero la verdad que Paraguay Recové fue lo mejor que me pasó hasta ahora. Difundir la cultura paraguaya es realmente lo que quiero hacer el resto de mi vida. Siempre el artista dice, el aplauso es lo que le llena al artista, pero de verdad que es así. Porque ahí decís, esto vale la pena y esto es lo que quiero y voy a seguir haciendo. No hay absolutamente nada que se pueda comparar como demostrar tu cultura, tus raíces, ya sea dentro del Paraguay o fuera del país. O sea, en síntesis le diría que luchen por sus sueños, que en algún momento van a ver sus resultados y ahí van a decir, valió toda la pena el esfuerzo que estoy haciendo.